Irán y Estados Unidos podrían estar a punto de firmar la paz. Baja el precio del crudo. El barril tipo Brent con vencimiento en julio cotiza $97,83, confiado en que Irán y Estados Unidos alcancen un acuerdo en las próximas horas o los próximos días. Lo anunciaba Donald Trump en su red social. A punto de cumplirse 3 meses del inicio de la guerra, el mercado confía en una apertura gradual del estrecho de Hormuz, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y también de las sanciones económicas. Aún así, el futuro de la gestión de esta vía marítima plantea algunas dudas, ya que Teherán insiste en cobrar peajes y Washington quiere total libertad de navegación. También plantea dudas el programa nuclear iraní. Es el principal escollo para la paz. El memorándum propone compromisos genéricos donde Irán acepta que nunca buscará desarrollar armas nucleares, pero posterga los mecanismos técnicos específicos sobre el uranio enriquecido para la mesa de negociación definitiva de 60 días. Irán dispone cerca de 441 kilos de uranio enriquecido al 60%, según los datos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, un nivel técnicamente muy cercano al grado militar del 90%. Parte de ese material podría ser diluido y otra parte transferida a un tercer país, posiblemente Rusia, aunque los términos exactos aún se están negociando. El acuerdo, que incluiría un posible final de la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano, avanza gracias a la intermediación de Pakistán, que se ha convertido en mediador clave. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, es quien ha mantenido contactos directos tanto con Teherán como con Washington en las últimas horas. El petróleo crudo norteamericano ha perdido más de un 8% durante la semana pasada, se ha desplomado más de un 5% justo después del anuncio de Trump de que anunciará esa cancelación de los inminentes ataques aéreos contra Irán para dar más tiempo a las negociaciones. Desde el pasado 28 de febrero los precios se han disparado más de un 30%. Con esto, ¿qué vemos? Pues que se reduce la tensión geopolítica y el movimiento del mercado es claro. Las bolsas suben con firmeza, el petróleo baja su nivel de suelo de las 2 últimas semanas, el dólar y el oro se fortalecen. ¿Y qué más tenemos? Hoy tenemos festivo en Reino Unido, en Estados Unidos, también en Suiza. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, sobre todo en Asia hoy no hay una gran corriente negociadora con esos cierres, pero clave, sin embargo, los movimientos que son suficientes para constatar cómo las bolsas mundiales suben hasta rozar un máximo histórico, con ese índice MSCI All Country World subiendo un 0,31% esta mañana, y viendo como en Japón el índice Nikkei en Tokio sube un 3%, pero marca un hito al atravesar por primera vez la barrera de los 65.000 puntos. Tenemos cerrados al Kospi surcoreano en una jornada de fuertes subidas con la tecnología, también a Hong Kong, pero la China continental sube con fuerza y tenemos al CSI 300 subiendo casi un 0,91%, y todo en plena resaca de haber visto al principal mercado del mundo el viernes, viendo cómo el índice de la economía más tradicional, el Dow Jones, avanzaba hasta cerrar en un segundo récord consecutivo en los 50.579 puntos, y con avances sólidos tanto en el S&P 500, que avanzaba un 0,37%, como en el Nasdaq Composite, que subía un 0,19%, marcando un mapa de color al repleto con números verdes, y viendo cómo hoy es la tecnología quien vuelve a cobrar la palabra. De cara a lo que va a pasar, vemos cómo, pese a no abrir las puertas Wall Street, los futuros americanos extienden las ganancias, los futuros del S&P arriba un 0,92%, y también Europa se prepara con subidas del entorno del punto porcentual tanto en los futuros de Frankfurt abiertos hasta ahora como en los del Eurostock 50, y por lo tanto a esta hora en la que vemos subidas fuertes en las bolsas, ver qué pasa con lo que ha sido el activo refugio por excelencia desde el inicio del conflicto. Un dólar que cede posiciones, tenemos al índice que le enfrenta frente a las principales divisas por debajo de 99 unidades, y viendo cómo frente al resto de divisas ese euro dólar lo tenemos en 1,1642 unidades, e importante también ver lo que pasa frente al yen, que sin embargo el dólar cede y el yen lo tenemos fuerte en 158,86 unidades, todo con un mercado de bonos, como apuntabas, pendiente de lo que es la relajación del mercado, y sin embargo con la
advertencia de los estrategas que cita Bloomberg, apuntando a que los rendimientos van a mantenerse altos, incluso si termina la guerra con Irán, y con un Treasury americano a 10 años que está en el 4,55%, ya en el inicio de la era de la Fed, con Kevin Warsh al frente. Importante la fotografía. ¿Qué pasa con el oro, con el metal precioso? Pues vemos como a esta hora sube el 1,23% en $4.564. Así es como viene el mercado, muy pendiente de las negociaciones de esa última hora de los TWIPs y del parte de guerra. Unos mercados que van a estar también pendientes de la macro, y aquí la atención está puesta en datos de PIB, Producto Interior Bruto, y el PCE deflactor. Van a dirigir, se van a llegar desde Estados Unidos. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es, sin duda serán los dos platos fuertes de esta semana, pero habrá otras referencias importantes como datos de IPC también en Europa o resultados de Salesforce, entre otros. Hoy, para comenzar la semana, el día viene con varias bolsas cerradas, como contábamos, y también sin referencias importantes. Mañana martes, en Estados Unidos, se va a publicar la confianza del consumidor de la Conference Board del mes de mayo. Habla Ueda, el gobernador del Banco de Japón, y arranca también aquí el foro MedCap. El miércoles vamos a conocer beneficios industriales en China, el informe de los 5 en Alemania y el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo. El jueves es el gran día con ese dato de IPC en Estados Unidos junto al PCE deflactor, el indicador preferido por la Reserva Federal para monitorizar cómo se está comportando la inflación. Además, ese mismo día, el jueves, tendremos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, la confianza del consumidor de mayo en la eurozona y reunión del Banco de Corea del Sur. Y el viernes se publican esas cifras de inflación en España, Alemania, Francia e Italia. Además, en Francia y en Italia vamos a conocer el dato final de Producto Interior Bruto del primer trimestre del año, y al cierre del mercado la agencia Standard & Poor's va a revisar el rating de la economía francesa. En clave empresarial, recta final de la temporada de resultados con las cuentas de AutoZone, de HP, de Salesforce, de Cell, de Dell, de Wallsales o Autodesk, entre otras, y tendremos juntas de accionistas aquí en nuestro país de Iberdrola y de Puig. Esta última se celebra, recordemos, tras romperse su posible fusión con Estée Lauder. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía, es lunes 25 de mayo, el día nos trae más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, continúa hoy su viaje a la India. Es la primera visita oficial al país del jefe de la diplomacia estadounidense, la que busca afianzar los lazos entre Washington y Nueva Delhi tras la cumbre celebrada hace unos días entre Estados Unidos y China. Rubio está impulsando además allí la venta de energía a la India como alternativa a la crisis del petróleo por el cierre del estrecho de Hormuz. Queremos venderles toda la energía que estén dispuestos a comprar, y como habrán visto, creo que nos encontramos en niveles históricos de producción y exportación estadounidenses. Queremos poder hacer más. Ya estábamos en conversaciones con ellos para ampliar nuestra colaboración. Queremos ocupar un lugar más importante en su cartera. También creemos que hay oportunidades con el petróleo de Venezuela. De hecho, tengo entendido que el presidente interino de Venezuela también viajará a la India la semana que viene. Así que hay oportunidades, hay mucho en lo que trabajar con la India. Son un gran aliado, un gran socio, hacemos un gran trabajo con ellos. Rusia vuelve a lanzar un ataque sobre Kiev con un misil hipersónico. El Oresnik, en un ataque que ha dejado 4 muertos y casi 100 heridos en la región de Kiev, y que ha sido uno de los mayores desde que comenzara la guerra. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz ya han condenado estos ataques por parte de Moscú, y en un mensaje en redes sociales la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunciaba que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir esta semana para debatir cómo aumentar la presión sobre Rusia. Estados Unidos condena las amenazas de Hezbollah contra el gobierno libanés. Washington condena lo que califica como un imprudente llamamiento de este partido milicia chií libanés a derrocar al gobierno del Líbano, después de que el líder de este grupo haya advertido de que su estructura hará frente a quien quiera que se enfrente a Hezbollah junto a Israel. Marco Rubio acusa al jefe de Hezbollah de querer sumir al Líbano en el caos. Más cosas. Varios países europeos piden a Bruselas nuevas medidas para proteger la industria europea frente a la competencia de China. España, Francia, Italia, Países Bajos y Lituania son los que piden a la Comisión medidas más estrictas para proteger a la industria europea y a los sectores estratégicos frente a las prácticas desleales en el comercio internacional. Una petición que llega una semana antes de que se celebre una reunión del Colegio de Comisarios Europeos sobre las relaciones del bloque con China, país con el que la Unión Europea tiene un déficit comercial de más de 360.000 millones de euros. Y aquí en casa, el Partido Nacionalista Vasco critica que el gobierno quiera agotar la legislatura en pleno caso Zapatero. Aitor Esteban, el presidente de uno de los partidos que apoyan al gobierno en el Congreso, asegura que es irresponsable intentar ir más allá de 2026
2026 sin rumbo, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Allianz Bernstein. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, miramos a los mercados. Lo primero es tiempo real. Empezamos por Asia. Hoy recuperación verde y sobre todo Japón, que está haciendo historia, Eva. Pues sí, cruzando además por primera vez la barrera de los 65.000 puntos, 65.295 para el índice Nikkei, con subida hasta ahora del 3%, gran impulso de la tecnología, pero sin embargo hoy no tenemos referencia en Seúl, cerrado por festivo la bolsa surcoreana, con lo cual no podemos hablar de sus gigantes. Vemos, en cambio, como en Hong Kong las subidas del Hong Kong está cerrado por festivo y la China continental Shanghái suben 0,70% hasta los 4.141 puntos. La bolsa australiana arriba un 0,45%, marca 8.696 enteros y en India el Nifty sube de forma sólida 1%, 23.964 puntos. Echamos un vistazo al mercado americano. Hoy no hay negociación en Wall Street, pero los futuros vienen en verde, Roberto. Con subida del 1,45% para el Nasdaq, del 0,95% es la subida para el futuro del SP500 y el Dow Jones apunta a una alza del 0,76% en su futuro. El VIX de volatilidad muy paradito, 19,03 puntos. Los futuros en Europa con avances abultados. El DAX arriba un 1,06% y el futuro sobre el Eurostock 50 rebota un 1,04%. Y en las criptomonedas, pues muy poquito movimiento. Yo diría que consolidación de niveles. Bitcoin 77.391 dólares y Ethereum baja en la última semana un 1% y lo tenemos en 2.109 dólares. Todos los activos mirando muy de cerca al barril tipo Brent, 97,60 dólares, el futuro con vencimiento en julio, y vigilando también los mercados de renta fija. El 10 años americano terminó el viernes en el 4,55% y el Bund terminó en el 3,03%. Con estas referencias vamos directos al contenido. Bueno, y en Asia tenemos que vigilar muy de cerca los valores relacionados con los chips y las acciones vinculadas, como no, a la inteligencia artificial. Que está siendo, de hecho, el verdadero motor de esta jornada de relajación y de subidas fuertes en las bolsas. De hecho, en Tokio estamos viendo esa subida disparada del índice Nikkei al calor de esos semiconductores. Tenemos los títulos de ROM con subidas del 9,47%. Tenemos a Renesas Electronics, subidas del 7%, aunque en ambos casos hemos llegado a ver el 10% de subida. Advantes 4,32%. Tenemos, por ejemplo, al conglomerado inversor, al gigante SoftBank, subiendo un 5,27%. Como decíamos, hoy en Seúl no tenemos las referencias por el mercado cerrado, con lo cual no podemos hablar de Samsung o de SK Hynix, mientras que tampoco podemos hablar del gigante de semiconductores en Japón, de SMIC, que cotiza y hoy también está cerrado por festivo, pero vemos, sin embargo, como esa maquinaria de la IA sube por todo el continente asiático. Bueno, Huawei propone una nueva estrategia para el desarrollo de chips en medio de las sanciones norteamericanas. Pues sí, una estrategia que se centra en la miniaturización en lugar de la reducción del tamaño de los transistores. La empresa china
espera diseñar chips de alta gama para 2031 con una densidad equivalente a 1,4 nanómetros. En el comunicado de este lunes ha destacado lo que ha venido a llamar como ley de escala Tau, que se centra en reducir el tiempo que tardan las señales y los datos en transmitirse a través de los chips y los sistemas informáticos. Huawei no cotiza, pero entre los semiconductores de Shanghái, Morfred sube a esta hora un 2,3%, Guangdong Tech un 5% o Huajón Semiconductor un 16%. Bueno, hoy importante ver qué es lo que pasa en las divisas asiáticas y también en el mercado de bonos. Importante ver la recuperación de la rupia en la India. Pues sí, una rupia que se fortalece en torno a un 0,4% hasta los 95,34 unidades por dólar y se suma al repunte de las divisas regionales mientras cede el crudo. Se recupera desde los mínimos de casi 97 que tocaba la semana pasada, no solo por el sentimiento general de los inversores, sino por las declaraciones del gobernador de su Banco Central, Sanjay Malhotra. Ha advertido que la moneda podría estar infravalorada y advierte sobre una mayor intervención en el mercado. Entre tanto, también seguimos muy pendientes de lo que está siendo el yen, que sin embargo sigue fuerte, 158,86 en su intercambio frente al dólar, mientras vemos como el rendimiento de los bonos del gobierno nipón a 2 años cae un 1,5 puntos básicos hasta el 1,415%. Vamos con operaciones corporativas. Importante, Jardine Matheson comprará la australiana IMED en un acuerdo valorado en 2.400 millones. Y una operación que conlleva un 2x1. La adquisición otorga a Jardine la propiedad total de IMED. Es uno de los mayores proveedores de diagnóstico por imagen de Australia y Nueva Zelanda, pero también la participación minoritaria de IMED en la empresa de inteligencia artificial para imágenes médicas Harrison AI, que desarrolla herramientas de radiología para tomografías computarizadas de cerebro y tórax. Las acciones de Jardine Matheson en Singapur suben un 2%. Miramos al mercado americano. Hoy no hay referencias relevantes, pero mañana sí que destacará el índice de confianza del consumidor del Conference Board de mayo y también el índice manufacturero de la Fed de Dallas del mismo mes. El miércoles tendremos solicitudes semanales de hipotecas. El jueves conoceremos la segunda lectura de la tasa de variación del PIB entre los meses de enero y marzo de este año y el índice PCE de mayo. El viernes sabremos los inventarios mayoristas de abril y el índice de gestores de compra de Chicago de mayo, y en cuanto a resultados conoceremos las cuentas de HP, Salesforce, Dell Technologies y Costco, entre otros. Bueno, Wall Street cerró la semana pasada en verde, subió medio punto porcentual el Dow Jones, un 0,37% el S&P 500 y el Nasdaq arriba un 0,19%. Son 8 semanas consecutivas con subidas, con el Dow Jones marcando nuevos máximos. Los futuros también logran un fuerte avance en un día sin actividad bursátil por el Día de los Caídos. Las bolsas subieron al calor de las informaciones que apuntaban a un nuevo acuerdo de tregua en Irán, al nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, las subidas en compañías que presentaron cuentas y a pesar de que el dato de confianza del consumidor cae a mínimos históricos en Estados Unidos. Bueno, el índice de confianza de la Universidad de Michigan de mayo se coloca en 44,8 puntos. Es el dato más bajo registrado desde 1978. Año en que la entidad empezó a elaborar la estadística. Son 5 puntos menos que los registrados en abril, una caída mensual del 10% provocada por la incertidumbre del conflicto de Irán y la subida a los carburantes derivados de este. El repunte de la inflación y el aumento del coste de vida de los hogares son otros principales motivos de este mal dato. Bueno, una compañía que presentó cuentas fue la minorista Ross Stores, subió en bolsa más de un 8%. Sus resultados referidos al periodo de enero-marzo fueron récord. Sus ventas crecen un 21%, lo que supone máximos históricos. Sus ingresos alcanzan los $6.000 millones y su beneficio por acción se coloca por encima de los $2, superando en más de 30 centavos las previsiones de los analistas. Ricardo Tomás, asesor de multigestión Basalto USA, hacía esta valoración de los resultados de las compañías estadounidenses en este primer trimestre. La temporada de resultados del primer trimestre en Estados Unidos ha mostrado, pues podríamos decir, un desempeño general muy positivo, ¿no? Registrando el S&P 500 su sexto trimestre consecutivo de crecimiento de beneficios de doble dígito, impulsado principalmente por el sector tecnológico y la inversión en infraestructuras de inteligencia artificial. El mayor desafío no ha sido el rendimiento financiero pasado,
sino la falta de visibilidad y la incertidumbre futura, ¿no? Bueno, también destacó el alza de casi el 12% de Stella Udder después de anunciar que rompía las negociaciones para fusionarse con Puig. En el Nasdaq, una de las caídas más relevantes es en la empresa de videojuegos Take-Two. Sus acciones se desplomaron más de un 4% tras anunciar unas previsiones de año fiscal 2027 por debajo de las estimaciones del mercado. También destacaron las subidas del 17% de Dell y del 15% de HP, después de que Lenovo anunciará que sus ingresos trimestrales habían aumentado un 27%, lo que da señales al mercado de que el sector del PC se está recuperando. Bueno, y el Dow Jones marcó máximos históricos gracias al desempeño de algunas compañías, como por ejemplo Merck, subió más de un 5%. El gigante farmacéutico anunció el viernes avances en varios tratamientos oncológicos dentro del índice. También destacó la subida de más del 2% del Salesforce, después de anunciar un dividendo trimestral de 44 centavos y un programa de recompra de acciones por valor de 80.000 millones de dólares. Bueno, muy importante ver estos días también cómo se comporta los bonos. La rentabilidad de la deuda soberana se ha moderado en las últimas sesiones. Hemos visto que el bono español a 10 años terminó el viernes con una rentabilidad del 3,45%, el 30 años se escaló al 4,19%, ojo al británico a 10 años 4,90% y el norteamericano a 10 años cerró la semana en el 4,54%. Vigilar también muy de cerca la evolución de los índices en lo que va de año. Bueno, el Nasdaq sube desde principios de ejercicio un 17,25%, es el que está volando y con diferencia. El S&P 500 arriba desde el pasado 2 de enero un 9,47%, el Dow Jones un 5,41% y si miramos aquí a casa Europa, bueno, el IBEX está en rojo este año, un 3,91% de caída, el Eurostock 50 arriba un 4%, el DAX también arriba un 1,63% y el K40 de París pues prácticamente plano. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Para esta semana y para este lunes, ¿qué tenemos? Pues este lunes es bastante aburrido, no contamos con datos macro de interés, únicamente se va a celebrar la Junta General de Accionistas de Iberpapel y Merlin Properties paga dividendo de 0,015 euros brutos por acción. Recordemos que es festivo en Reino Unido y Suiza. Miraremos a Indra porque hoy se reúne la Comisión de Nombramientos para elegir al sustituto de José Vicente de los Mozos como consejero delegado. Se propone hoy al candidato que deberá ser ratificado mañana por el Consejo de Administración. Miraremos también a las utilities. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, preside este lunes una reunión de alto nivel con varios miembros del Gobierno y los agentes sociales para analizar el impacto económico y social de la guerra en Irán y estudiar qué medidas podrían mantenerse más allá de junio. En el caso de los carburantes, las ayudas fiscales continuarán hasta el 30 de junio, ya que los precios han superado el umbral del 15% de variación anual fijado en el decreto. En cambio, las medidas vinculadas a la electricidad y al gas comenzarán a desactivarse a partir del 1 de junio, es decir, dentro de una semana, después de que los precios hayan bajado lo suficiente en abril. Y esta semana lo más destacado será mirar el próximo viernes los datos de IPC, datos adelantados del mes de mayo. Muy bien, de la semana pasada, ¿con qué te quedas? Pues con que el IBEX 35 consiguió subir un 2% en el conjunto de las 5 sesiones. Hoy parte desde 17.985 puntos. Puig fue el protagonista de la sesión del viernes. Conocimos que se cerraban sin éxito las negociaciones de fusión con Steel Oder. Eso provocó una caída del 13,5% en el valor. Por el contrario, vimos subidas en las dos aceleras cotizadas en el selectivo, ArcelorMittal y Acerinox, y también fue un buen día para Inditex y para IAG. En el resto de Europa destacaron compañías como Infineon, ASML Holding, ST Microelectronics,
que mantenían el impulso alcista ligado a esa tecnología de inteligencia artificial. Por el contrario, vimos caídas en el grupo suizo de lujo Richemont, penalizado por sus resultados, y en especial en Julius Baer, que se desinfló un 10% al decepcionar con la evolución de sus cifras de patrimonio gestionado. En el conjunto de la semana, lo mejor dentro del IBEX fue para ArcelorMittal, que ganó un 8,5% de lunes a viernes. Naturgy subió un 8,3% y AG e Indra ganaron más de 6 puntos porcentuales. Por el contrario, los títulos de Puig fueron los más bajistas, perdieron un 12,5%. Por detrás, ACS bajó un 7,2% y ya con caídas algo superiores al 1,5 porcentual vimos a SACIR. Repsol también cayó un 1,4% en la semana. Bueno, y también el radar coloque a Banco Sabadell. Se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado la semana en la que Sabadell va a repartir entre sus inversores la gran recompensa prometida por su fidelidad durante la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones lanzada por BBVA sobre ellos el pasado año. Aunque realmente el acceso a este cobro es libre, el pago de este superdividendo responde a una de las grandes bazas defensivas propuestas por la dirección vallesana para convencer a sus accionistas de no vender sus títulos a los vascos. En medio de la larga operación, Sabadell sí vendió su filial en Reino Unido, TSB, al Banco Santander, y ahora, una vez obtenido todos los permisos necesarios, distribuye gran parte de lo obtenido entre sus accionistas. En concreto, va a pagar el viernes 29,05 euros por acción. A precios actuales, este dividendo alcanza una rentabilidad del 14,7%, siendo uno de los más altos de la historia en el IBEX 35.